Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Bienvenidos, hoy estamos con el arquitecto Luis Manuel Briceño hablando acerca de cómo empezar a ver la arquitectura y su transformación respecto a la forma de enseñar en este nuevo tiempo. Bienvenido, arquitecto, a este espacio de conversación. Muchas gracias, Eduardo, pues muy complacido de estar aquí. Digamos que todo empieza con un cuestionamiento de la manera tradicional de enseñar, en el que el profesor era como el poseedor de todo el conocimiento y su misión era transmitírsela a los estudiantes, que ellos de una manera más o menos pasiva absorbían este conocimiento. Esta manera magistral de enseñar se ha venido cuestionando inclusive desde casi antes de la mitad del siglo pasado, el siglo XX, porque algunas personas, por ejemplo como María Montessori o como el profesor Pestalozzi, en ese momento se dieron cuenta que no todos somos iguales, no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad. En ese momento estábamos asistiendo al nacimiento de los medios de comunicación masivos como la televisión y antes el radio. De alguna manera ellos vieron en esta nueva situación algo que hoy se está concretando muchísimo más. Se está cuestionando cuál es el papel del profesor, cómo debe ser la enseñanza. Cerca de nosotros hemos tenido al profesor Frank Locker, un arquitecto que es doctor en la Universidad de Harvard, que ha venido estudiando todos estos procesos de espacios y de la manera que esos espacios deben corresponder a las nuevas formas de enseñar y aprender que son pertinentes para este siglo XXI en adelante. ¿Por qué? Porque es que ya hoy en día con la hiperconexión, con el internet, con el acceso a toda la información de manera más inmediata, ya una sola persona, llámese profesor, no es el poseedor único del conocimiento. Al tener las personas y los niños, las personas que están en procesos de aprendizaje, tener ese acceso a la información en la mano, con un celular, con un computador, ya el papel del profesor no puede ser simplemente el de emisor de un conocimiento y de cierto conocimiento. Y él no puede aspirar a tener la llave de todo el conocimiento. Aunado esto a que esa misma dinámica que nos han impuesto las nuevas formas de comunicación tienen la inmediatez, todo tiene que ser compacto, tiene que ser en muy poco tiempo para poder captar la atención. Entonces, un profesor de una clase magistral casi que la tiene perdida contra los estudiantes que están hiperconectados y tienen la información en la palma de su mano con el celular, y no solo la información pertinente a las materias de lo que se está tratando, sino a toda la información. Que eso es lo que nos lleva a cuestionar un poco el papel del profesor hoy en día. El profesor ya tiene que un poco bajarse de ser ese catedrático, entre comillas, a ser un facilitador de los procesos de educación, a ser alguien que ayude a generar criterios para saber cómo se utiliza toda esa avalancha de información a la que estamos todos expuestos. Estos modelos pedagógicos, ¿cómo involucran los procesos de diseño arquitectónico? Claro que sí, Eduardo. Todas las reflexiones que estamos haciendo desde la arquitectura, que ya se están concretando en muchos proyectos ya construidos, si eso no va acompañado también de un cambio en la mentalidad de los profesores, pues nos estamos quedando en la mitad del camino. Hoy tenemos en Bogotá unas infraestructuras escolares espectaculares, muy bien construidas, muy bien diseñadas. Definitivamente llegamos a uno de esos colegios y los mismos profesores se están encargando de un poco devolver esos espacios que se diseñaron para estar abiertos, para ser permeables, para ser caminables. Se han encargado de cerrarlos y volverlos casi que aulas tradicionales. Mejor dicho, si hemos visto procesos exitosos de la transformación en la manera de enseñar, es en los establecimientos en que el cambio de la infraestructura ha ido de la mano, acompañada de la mano, de un cambio, casi que una reeducación de los profesores, para que entiendan la importancia y el reto que es vivir en esta sociedad del siglo XXI hiperconectada. ¿Cuál es el reto que tiene la arquitectura desde el edificio? O sea, el edificio, ¿cómo empieza a apoyar estos procesos y cómo se asume el reto de que el edificio funcione de la mano a los nuevos modelos pedagógicos? De acuerdo a lo que muchos expertos plantean,
el proceso educativo no se debe restringir únicamente a las aulas. Dentro de lo que estas personas plantean es que el espacio público debe ser un espacio de aprendizaje y todos los espacios de un colegio, desde la entrada hasta el último espacio, deben ser espacios de aprendizaje. El conocimiento y el modelo y el proceso de aprendizaje no está restringido a las aulas. Entonces, ese es un reto que tenemos los arquitectos al diseñar para estas infraestructuras escolares, entender ese tema primero que todo. Todo el colegio es un sitio de aprendizaje. El aprendizaje no está restringido a una sola disciplina ni a un solo momento. Entonces, el espacio debe propiciar esa transversalidad en la que el estudiante puede estar trabajando algo de ciencias, pero al mismo momento puede estar viendo cómo los otros están trabajando algo de arte, y porque es que hemos visto que todo se puede relacionar. Entonces esa transversalidad es la que están pensando, puede estar interactuando con niños o con estudiantes de distintas edades, porque es que así es la vida y así estamos interactuando. Entonces una de estas modalidades de enseñanza nueva, que es el aprendizaje por proyectos, que es algo, yo hago un paralelo como con la forma en que yo aprendí arquitectura en el taller de arquitectura. El profesor proponía un proyecto, pero ese proyecto se trataban temas desde la expresión, cómo era que yo tenía que aprender a dibujar para hacerme entender mis ideas, cosas de estructura, cómo era que se iba a tener ese edificio, cómo era el sistema estructural, problemas de clima, cómo era que iba a responder al clima, cómo era que iba a responder a la función que tenía ese edificio, el programa arquitectónico. Entonces, de alguna manera, ese es el paralelo que yo hago. La arquitectura por proyectos se está trasladando también a las educaciones iniciales, a la educación primaria, a la educación media, basados en esta, como que imitando a la vida, mejor dicho. Uno no, en su vida no se enfrenta a un problema solo de castellano o solo de matemáticas, sino que las cosas son interrelacionadas. Y no solo entre las materias, sino también en distintos grados de complejidad y con distintos tipos de personas. Entonces, ese es el gran reto del diseño de los espacios arquitectónicos hoy en día para la educación, que tienen que fomentar toda esa transversalidad en los procesos de aprendizaje. Esa transversalidad de los procesos de aprendizaje, pues claro, es como involucrar ese objeto de estudio y cómo lo abordan diferentes grados. Eso dentro de la formación de la actividad de un colegio, que es la educación. Claro. Y la actividad de un colegio y su transversalidad con el barrio, con la ciudad, ¿cómo sería esa relación? Bueno, ahí pasamos a otro tema, que es ese mismo edificio, la presencia de un edificio educativo hoy en día en una comunidad, en el espacio público. El edificio educativo tiende a ser un edificio particular, exento, que de todos modos su implantación en un entorno ya lo convierte inmediatamente en algo distinto, y hay que aprovechar precisamente esa singularidad. El colegio tiende a ser, en un medio ideal, el sitio en que a los estudiantes les gusta ir, están involucrados los padres, está involucrada también la comunidad, los profesores, las personas que prestan servicios al colegio, que así es la vida misma. De hecho, todos interrelacionamos con todos, y el colegio como espacio, como edificio público, pues tiene que ser simplemente una continuidad del espacio público, en la que se sigan produciendo estas relaciones, obviamente de manera ordenada, pero eso es. El edificio, por su mismo tamaño y tiende a ser distinto de su entorno, pues ya de por sí es algo singular, y los arquitectos pues tenemos que saber manejar ya esa misma presencia del edificio para que realmente sea un edificio pertinente con el espacio público, que la gente lo pueda apropiar, que la gente lo aprenda a querer, que la gente lo use y que sea seguro.
¿Cuál sería como esa capacidad que debería tener un edificio educativo para poderse transformar en otras cosas que no sea un aula de clase y pues que dentro de las dinámicas de estos nuevos modelos pedagógicos, pero también cómo podríamos quizá teorizar o hacer una hipótesis de cómo medir la capacidad de ese edificio para transformarse en otras cosas, ¿sí? No, Eduardo, yo creo que eso hay ejemplos que se han dado, digamos, pues espontáneamente, ¿no? Yo creo que no se pensaron así. Y es que los edificios educativos sí pueden prestar un servicio a la comunidad en general por fuera de los horarios educativos. Y lo vemos en todas partes, colegios que simplemente abren sus campos deportivos para que los vecinos puedan ir a jugar, colegios que abren sus bibliotecas para que tengan en lugar presentaciones de libros, colegios que tienen comedores y que tienen bibliotecas que tienen servicios por fuera tienen servicio por fuera de los horarios del colegio. Entonces digamos que sí hay ese grado mejor dicho, sí el edificio educativo tiene una tendencia a estar abierto a la comunidad, que no sea en todas partes, desgraciadamente no, pero eso es algo que debemos de que debemos ser conscientes los arquitectos de la capacidad de los edificios educativos de prestar servicios a la comunidad y que por esa misma vía se apropien de ese edificio, lo quieran y lo cuiden. ¿Cómo uno podría fortalecer esas áreas de extensión? ¿Sí? Esas áreas de extensión para que a partir del diseño pues sí se utilicen realmente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es como quitarse un poco de talanqueras que tenemos de pronto nosotros en la cabeza. Porque si los usuarios en el horario escolar son los alumnos los que después lo van a usar fuera de eso, los campos deportivos son los mismos, ¿por qué a veces es tan difícil que esos campos permanezcan abiertos? Mejor dicho, si son los niños los que han usado la biblioteca por la mañana o durante las horas escolares, ¿por qué no pueden ser los papás los que puedan usar esa biblioteca en otro horario, cuando ellos ya han salido de su trabajo? ¿Por qué no pueden ser los abuelos también los que pasen ahí y de pronto tengan un acceso también a eso, a interactuar con las otras personas, como pasa en el espacio público en general, como debería pasar, como deberíamos propiciar esas relaciones? Mir, que es interesante ahí que usted hablaba, ahora toca el tema pues de los grupos etarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo cómo esas infraestructuras para hacer un colegio? Hay una inversión altísima de recursos para que ese edificio se levante y empiece a prestar servicios, pero pues cómo ese edificio se va transformando en el tiempo, pues dentro de su adaptabilidad. Ese es el otro tema que deben tener los edificios educativos, Eduardo, y es la adaptabilidad. Y yo la veo que se tiene que dar a dos niveles. Primero, el edificio tiene que ser adaptable, lo suficientemente flexible, porque las maneras de educar y las maneras de enseñar van a ir cambiando. Y no sabemos a qué velocidad van a cambiar, y el edificio debe ser capaz de absorber, de responder a estas situaciones cambiantes. Ponemos el ejemplo de los edificios educativos que ha hecho Bogotá en los últimos años y que sigue construyendo. Son edificios espectaculares, muy bien diseñados, muy bien construidos, diseñados para durar. Y entonces, precisamente por todo ese cuidado en que se hace en la concepción y la materialización del edificio, este edificio también debe ser capaz de responder a ese entorno cambiante. Y aunque Bogotá hoy en día todavía tiene algunos déficits de cobertura para la educación inicial, media y secundaria, lo que sí es cierto es que si vemos toda la evolución de la pirámide poblacional de una ciudad como Bogotá, ya la población de la base, que son las primeras edades de 0 a 10 años, ya no está creciendo tanto como están creciendo los otros grupos, y ya es una tendencia. Entonces, ¿qué va a hacer de estos edificios en 30 años, en 25 años? Y ese es el otro nivel de la adaptabilidad. Estos edificios deberían ser capaces, si son edificios también construidos y perdurables, de asumir otros usos y atender a otros grupos etarios. ¿Por qué? Porque en 30 años muy seguramente la necesidad va a ir cambiando a tener
tanta educación inicial a tener más bien atención a otros grupos, como a la tercera edad, como a las personas de edad media que tienen otros intereses, pero igual el edificio va a seguir siendo público y por su función, por su vocación pública, lo que tiene que saber es cómo atender a esa población que está cambiando. Responder a ese reto, ser capaz de seguir atendiendo a las personas cambiantes, a los grupos de personas cambiantes. Bien, para entrar en la parte final, entonces pues yo creo que podemos hablar acerca de cómo generar espacios propicios dentro del aula de clase para el involucramiento de la tecnología, que es algo que toma mucho de la capacidad de atención en los niños y las niñas en la educación. Como decíamos antes, Eduardo, la pelea de la magistratura contra el celular es una pelea muy dura. Entonces, ¿de qué se trata? De que estamos ante una nueva realidad hiperconectada, hiperinformada, y la estructura de enseñanza debe ser lo suficientemente ágil e inteligente para entender que tiene que poner esos medios y esa situación al servicio de los procesos de aprendizaje. Los profesores deberían aprender a trabajar con el celular, con el computador, para lograr los objetivos de la educación, que finalmente es de lo que se trata. No es cómo, sino que tenemos que lograr ese involucramiento. Entonces, yo creo que la educación debe ser lo suficientemente flexible e inteligente para involucrar el celular y la tableta del internet a los procesos educativos y entonces eso obviamente implica un cambio en la actitud del profesor. El profesor ya no es el emisor del conocimiento, el profesor es el facilitador de los procesos, el generador de criterios para usar esa información y que el estudiante la internalice. Esto también es un reto en el diseño. Venimos acostumbrados a, por ejemplo, un tema, venimos acostumbrados a la biblioteca como el depósito de libros, como el sitio donde vamos a consultar información que solo está en los libros, el sitio que debe ser de silencio, donde podemos sentarnos a oír el libro. Eso está muy bien, pero la biblioteca hoy en día ha evolucionado también. Es como un centro de acceso a la información también, no solo por medio de los libros, sino también por los medios electrónicos. Porque hay maneras mucho más especializadas que solo son a través de las bibliotecas que se puede tener acceso a eso. Y las bibliotecas también, y no es solo a nivel de las bibliotecas escolares, las bibliotecas también públicas están enfrentando ese reto. Pero entonces, ¿cómo debe ser una biblioteca escolar? Ese es otro tema que también tiene que involucrar el estudio de cómo es que los medios electrónicos y el internet están interviniendo en el papel de la transmisión del conocimiento, del acceso al conocimiento, a la información. Ahí hay un tema que es la tarea pendiente. No, pues sí. Otro tema ahí que es muy importante en la concepción de estos edificios educativos es el tema del mobiliario. ¿Por qué? Porque ya los ambientes escolares, los ambientes donde van los niños y los adolescentes a formarse, a educarse, no pueden ser un salón con un tablero, un escritorio para el profesor y unos pupitres para los alumnos. Uh-huh. Esto ya no puede ser, ya no es algo que casi que no tiene cabida en los nuevos procesos de aprendizaje en los que son los pertinentes para esta época, para este siglo XXI. El mobiliario tiene que propiciar esas relaciones transversales, tiene que ser flexible, tiene que ser capaz de generar casi que subespacios, donde si yo definitivamente estoy trabajando con 3 compañeros, pueda tenerse ese grado como el espacio me facilita esa concentración tanto para estar en grupos de A3 como para estar en una mesa redonda, como para estar trabajando en un proyecto que involucre maquetas, modelos, exposiciones. Ese es el otro reto de la arquitectura y del diseño de interiores, que es poder asimilar todas estas dinámicas que plantea esta nueva forma de aprendizaje para poder diseñar ese mobiliario pertinente que no pasa a ser simplemente una silla y un escritorio, sino que pasa a ser parte importante del espacio. Es la forma en que el espacio
se adapta y puede responder a darle las mejores condiciones para que todos estos procesos, que ya no son magistrales únicamente, se generen dentro del colegio. Bien, arquitecto, pues muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio alrededor de estos temas tan interesantes de la arquitectura. No, a ustedes gracias, Eduardo, por invitarme a tratar estos temas. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.